Artemis 1 está allanando el camino para que exploremos más y más profundamente el espacio. Creo que Artemis 1 es importante en muchos niveles. Es una nueva frontera para hacer ciencia. Entonces, el objetivo principal es probar la nave espacial Orion integrada con el sistema de lanzamiento espacial. Y está diseñado para llevar a cabo la más audaz de las audaces misiones. Pero es más que aprender a viajar en el espacio. Llevaremos mucha ciencia genial con nosotros en esta primera misión a la Luna. Como la NASA planea regresar a la superficie de la Luna y luego a Marte. Queremos pasar más tiempo allí y eso es un negocio más arriesgado. Entonces, cuanto más aprendamos sobre la Luna y el entorno en el que estaremos operando, mejor podremos prepararnos. Tenemos 10 CubeSats a los que llamamos cargas útiles secundarias, que son pequeñas naves espaciales científicas propias. Cada uno llevará a cabo su propia misión científica. Todas estas cargas útiles, de alguna forma o manera, nos ayudarán a seguir adelante. Ellos van a estar estudiando la Luna. Y nos van a ayudar a entender de qué está hecha la Luna. ¿Qué tipos de rocas, qué tipos de regolito, qué tipos de hielo? ¿Qué se mezcla con el agua que podría estar presente? Uno de ellos intentará aterrizar en la Luna. Van a estar estudiando el Sol. Comprender y estudiar el entorno espacial o el clima espacial. Algunos sistemas de propulsión diferentes. Estas ideas novedosas finalmente se convertirán en la tecnología y los sistemas que queremos usar en el futuro. Están sucediendo muchas cosas interesantes entre todos estos CubeSats que componen nuestras cargas útiles secundarias. Además, dentro del Orion estaremos realizando un experimento para estudiar biología espacial. La biología espacial es donde estudiamos los cambios subyacentes que experimentan los sistemas biológicos basados en la Tierra cuando están en el espacio. O básicamente, cómo responde la vida al entorno espacial. El nivel de radiación ionizante que experimentas cuando vas más allá del cinturón de Van Allen. Para que vayas más allá de la esfera magnética protectora que tenemos a nuestro alrededor. Luego te expones a niveles más altos de radiación ionizante. Así que estamos volando varios experimentos de biología espacial. Tomaremos una serie de materiales. Semillas de planta, hongos, la célula de levadura, algas. Y paseo a lo largo del viaje, y luego, cuando llegue a casa, podemos analizar cómo respondieron a ese entorno. Esta investigación nos ayudará a prosperar en el espacio, nos ayudará a llegar más lejos y permanecer allí más tiempo. Además de la biología espacial, aprenderemos cómo hacer que los astronautas sean más efectivos en el Orion en el futuro. Un ejemplo de eso es algo llamado demostración de la tecnología Callisto. Lockheed Martin construyó la nave espacial Orion para la NASA. Y estaremos volando una carga útil secundaria que es una carga útil de demostración llamada Callisto. Así que tomamos la tecnología de Amazon para Alexa y la tecnología Webex de Cisco. Y entonces construimos un asistente digital, por así decirlo, una Alexa personalizada calificada para el espacio. Alexa, ¿cómo funciona el sistema de soporte vital? El sistema de soporte vital de Orion es el sistema de control ambiental y soporte vital, o ECLS. Y entonces, esta carga útil es la misión de demostración para mostrar cómo los astronautas en el futuro podría utilizar esta tecnología como una innovadora interfaz de usuario. Así que ahí lo tienes, espero que estés de acuerdo conmigo, esto es emocionante. Estoy sobre la Luna emocionado por el lanzamiento de Artemis y la ciencia que realizaremos en Artemis y sienta las bases para garantizar que podamos realizar actividades científicas en la Luna de manera segura con nuestros astronautas en el futuro. Este es realmente el trampolín para nosotros mientras damos el próximo salto gigante en la exploración espacial. Artemisa. NASA.